Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Continuando por el programa, vamos a abordar ahora el importante tema de cómo preparar a la mujer con diabetes. Me voy a referir específicamente a la tipo 2 para el embarazo. La importancia del tema es que las mujeres con diabetes mellitus, tanto 1 y 2, tienen mayor riesgo de resultados adversos maternos y neonatales. La prevalencia de esta enfermedad va en aumento, sobre todo en diabetes mellitus tipo 2, y muchas mujeres tienen un mal control metabólico o desconocen su condición al momento del embarazo. La planificación previa a la concepción es muy importante, tanto para evitar embarazos no deseados como disminuir el riesgo de las complicaciones asociadas a esto. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que según estadísticas del Programa Nacional de Salud del año 2012, un 5,1% del total de las mujeres que ingresaron a control prenatal tenía diabetes. La tipo 2 es el tipo predominante en diabetes pregestacional. Esto se debe principalmente a la epidemia global de diabetes mellitus tipo 2 y a la aparición de la enfermedad a edades más precoces. Por otro lado, las mujeres nos embarazamos a edades más tardías. Si consideramos que el promedio de embarazo en Chile es alrededor de los 31 años y vemos la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en este grupo etario, vemos cómo ha aumentado un 3,8% en el año 2009-2010 a un 6,3% en el año 2016-2017. Por lo tanto, podríamos decir que hasta un 6% de las mujeres que se embarazan podrían presentar diabetes tipo 2. Como les decía, la hiperglicemia al momento de la concepción es desconocida por algunas mujeres y esto aumenta el riesgo principalmente de abortos espontáneos y malformaciones fetales. Por lo tanto, la toma de glicemia al inicio del embarazo es muy importante. Este es el esquema de detección y diagnóstico de diabetes en el embarazo. Y una glicemia en ayunas se debe realizar en forma universal en el primer control prenatal, que ojalá fuere en el primer trimestre. Si la mujer presenta una glicemia en ayuna menos de 100, que se considera normal, después va al screening de diabetes gestacional con test de tolerancia entre la semana 24 a 28. Pero si la glicemia en ayuna es más de 126 en forma repetida o tiene una glicemia al azar más de 200 o presenta síntomas compatibles con la enfermedad, la mujer puede ser catalogada como una diabética pregestacional. Y esto es muy importante porque el riesgo asociado al embarazo es diferente. Por lo tanto, el manejo también es diferente. ¿Y cuáles son los riesgos asociados a la diabetes antes del embarazo? Desde el punto de vista materno, principalmente preeclampsia, que puede aumentar hasta en 3,48 veces versus una mujer sin diabetes. Y desde el punto de vista del hijo, uno de los más importantes es el aumento del riesgo de malformaciones congénitas, principalmente cardíacas, que aumentan hasta 4,6 veces en hijos de mujeres con diabetes. Y esto va en directa relación al control metabólico preconcepcional o periconcepcional. Vemos que si una mujer se embaraza con una hemoglobina glicosilada baja o cercano a lo normal, su riesgo de malformaciones fetales es similar al de la población general. Pero en la medida que aumenta la hemoglobina glicosilada en el periodo periconcepcional, aumenta también el riesgo de malformaciones congénitas. Otros resultados adversos importantes asociados al embarazo son la muerte fetal in útero y un aumento de la mortalidad perinatal. Pero, ¿cuál es el mensaje positivo de esto? Que estos riesgos pueden disminuir con un control periconcepcional adecuado. Hay algunos estudios ya desde el año 2003 que aleatorizaron a mujeres con diabetes mellitus tipo 2 a recibir o no, por ejemplo, cuidados
preconcepcionales. Y vemos que en el grupo de las mujeres que recibió cuidado preconcepcional, el porcentaje de hemoglobina glicosilada del primer trimestre elevada fue mucho menor, y esto se asoció a menor mortalidad perinatal y malformaciones congénitas con una P estadísticamente significativa. De ahí que podemos decir que la clave de la mujer con diabetes es que debe programar su embarazo. Entrando ahora ya de lleno en el tema, ¿cuáles son los pilares del manejo preconcepcional? Lo primero es conocer a todas las mujeres con diabetes tipo 2 en edad reproductiva, y para eso debemos hacer screening de diabetes tipo 2 en las poblaciones en riesgo. Recordar que esta patología es asintomática, sobre todo en sus inicios. Y no olvidar que las mujeres con diabetes gestacional deben ser reclasificadas, y si en el primer test de tolerancia salieron normales, tienen que ser evaluadas porque aún tienen un riesgo mucho más alto de presentar diabetes tipo 2 en el futuro. Los otros componentes del control preconcepcional son el control de la natalidad y, por supuesto, la programación del embarazo. En cuanto al control de la natalidad, existe el mito de que las mujeres con diabetes tipo 2, sobre todo mal controladas, no se pueden embarazar. Y eso tiene algo de razón, en el sentido de que la fecundidad está disminuida en las mujeres con diabetes tipo 2, como nos muestra esta corte noruega que la siguió por 10 años. Pero aún así, incluso ante un mal control metabólico, las mujeres sí se pueden embarazar. Por eso es muy importante en todos los controles del programa de salud cardiovascular a mujeres en edad fértil, preguntar acerca del deseo de fertilidad, y si este no está presente, indicar el uso de anticonceptivos. Y en relación a esto también existe otro mito, que mujeres con diabetes no pudieran usar o estarían restringidos algunos métodos anticonceptivos, y la verdad es que no es tan así, porque vemos que cuando no hay complicaciones se pudieran usar prácticamente todos los métodos anticonceptivos disponibles, y obviamente además los de barrera. Y ya si tenemos nefropatía, neuropatía o retinopatía u otros trastornos vasculares, debiéramos evitar los anticonceptivos combinados con etinilestradiol. Pero la verdad es que si las complicaciones no están presentes, se pudieran usar el dispositivo intrauterino clásico, el dispositivo intrauterino con liberación de levonorgestrel, los métodos basados en progestágenos o las píldoras combinadas. Y esto también es muy importante y hay que recalcárselo a las pacientes que están en control con diabetes, que vayan a su control de planificación familiar. Entrando ya de lleno en la mujer que se quiere embarazar, hay que dar información adecuada para que ella tome sus propias decisiones en relación a cómo la diabetes afecta al embarazo y cómo el embarazo también afecta a la diabetes. Y en relación al manejo, tenemos que tocar varios puntos. Me voy a centrar principalmente al manejo nutricional, estilo de vida, al control metabólico, seguridad de fármacos, evaluación de complicaciones y la evaluación psicosocial. En cuanto al aspecto nutricional, es muy importante recomendar alimentación saludable, y así como no existe un régimen diabético específico para todas las personas que tienen la enfermedad, tampoco lo hay para quienes se quieren embarazar, pero hay que dar una alimentación adecuada al estado nutricional y a la condición socioeconómica de la paciente. El peso es muy importante. Ojalá embarazarse con un índice de masa corporal menos de 27, y si no es posible, lograr una disminución entre un 5 y un 10%. ¿Por qué? Porque la obesidad es un factor de riesgo independiente para complicaciones maternas como el síndrome hipertensivo del embarazo y para malformaciones congénitas, especialmente cardíacas. Indicar suplementación con ácido fólico como
cualquier mujer que desea embarazo y asegurar aporte de calcio y vitamina D. Si estos requerimientos no se cumplen con la alimentación habitual, suplementar. Por supuesto, no menos importante, suspender tabaco, alcohol y otras drogas e incentivar la realización de actividad física. En cuanto al control metabólico, acordar objetivos individualizados y mantener la hemoglobina glicosilada lo más bajo posible, ojalá menos de 6,5, si esto no se asocia a hipoglicemias, por al menos 3 meses y ojalá 6 previo a la concepción. ¿Por qué esto es importante? Porque la organogénesis se produce en las primeras semanas del embarazo, cuando la mujer desconoce aún si este se ha producido o no. Y como vemos en este cuadrito, por ejemplo, el desarrollo embrionario, la organogénesis cardíaca se produce entre las 4 y las 5 semanas. Por lo tanto, si en este periodo la mujer está expuesta a hiperglicemia, aumenta el riesgo de defectos en el desarrollo del corazón. En cuanto a la seguridad de fármacos, muy importante suspender fármacos de uso frecuente, antihipertensivos, como IECARA2, y cambiarlos principalmente a metildopa, que es con lo que tenemos más experiencia en su uso. También debemos suspender algunos hiperlipemiantes como las estatinas, que están contraindicadas, los fibratos, que no han demostrado seguridad, e indicar régimen y, en algunos casos, si fuera necesario, omega 3. Y en cuanto al manejo de la hiperglicemia, recordar que la terapia de primera línea es la insulina, no cruza la placenta, no es inmunogénica. En cuanto a los no tan nuevos y hipoglicemiantes orales, los inhibidores de EPP4, inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1 deben ser suspendidos por faltas de seguridad en relación a su uso. La glibenclamida cruza la placenta y si bien su uso se ha asociado a un buen control metabólico, aumentaría la macrosomía e hipoglicemia fetal, por lo tanto no está recomendado. La metformina también cruza la placenta. Si bien no es la droga de elección en el embarazo, hay mucha experiencia con su uso y me voy a detener un poquito en este punto. Para eso vamos a revisar 2 artículos acerca de metformina en diabetes tipo 2 pregestacional. Este es un estudio comparativo publicado el año 2005 que randomizó a las mujeres con diabetes que se embarazaban a recibir metformina o insulina. ¿Y qué vemos en cuanto a los resultados maternos? En quienes recibieron metformina, menor ganancia de peso y probablemente asociado a esto, menor hipertensión del embarazo. Y en relación a los recién nacidos, sí vemos mayor cantidad de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Por lo tanto, los autores concluyen que la metformina pudiera ser una alternativa efectiva y segura en diabetes pregestacional. Sin embargo, solo el 14% de las mujeres que fueron randomizadas inicialmente al grupo de metformina pudieron mantenerse solo con este fármaco y todo el resto requirió insulina para alcanzar las estrictas metas glicémicas que nos proponemos en el embarazo. Este estudio, publicado el año pasado, tiene una metodología un poquito diferente. Incluyó a 502 mujeres embarazadas con diabetes mellitus tipo 2 que recibieron todas insulina, pero fueron aleatorizadas a metformina o placebo. El outcome primario fue un compuesto de morbimortalidad neonatal con aborto espontáneo, parto de pretérmino, lesión al nacimiento, dificultad respiratoria, hipoglicemia neonatal o ingreso a una unidad de terapia intensiva por más de un día. Y vemos que no hubo diferencia en este outcome compuesto en las mujeres que recibieron insulina versus placebo. Metformina versus placebo. Recordemos que todas estaban con insulina. Sin embargo, podemos decir que las mujeres que recibieron metformina tuvieron una hemoglobina glicosilada un poquito más baja al término del embarazo y menor ganancia de peso, pero
que en los recién nacidos hubo también una mayor cantidad de pequeños para la edad gestacional. Por lo tanto, también pudiera ser la metformina una alternativa segura, pero hay dudas en relación al efecto en estos recién nacidos a largo plazo en cuanto al aumento del riesgo de diabetes u obesidad. Por lo tanto, la indicación en el tratamiento farmacológico para optimizar el control metabólico sigue siendo la insulina. Las aprobadas para el embarazo, en insulinas basales tenemos NPH, con la cual contamos ampliamente, y Detemir. Y también hay experiencia de seguridad con glargina o 100. Dentro de las insulinas prandiales, lo más usado es la insulina regular y también están aprobadas las análogas ultrarrápidas, Aspártica y Lispro. La dosis de inicio de insulina depende del grado y perfil de descompensación. En general se recomienda partir con insulina NPH y ajustar según hemoglucotest. Y controlar con hemoglobina glicosilada. Y cuando ya tenemos 2 resultados en meta, suspender el método anticonceptivo. En cuanto a la evaluación de complicaciones, muy importante, retinopatía, realizar fondo de ojo, recordar que si hay retinopatía, esta pudiera empeorar con una optimización rápida del control metabólico. Nefropatía, evaluar al menos una velocidad de filtración glomerular y hay albuminuria. Si hay deterioro de alguno de estos parámetros, es un factor de riesgo de preeclampsia, parto prematuro y retardo del crecimiento intrauterino. Y en la evaluación vascular, realizar al menos un electrocardiograma y un examen de pies. Y el embarazo se desaconseja cuando existe cardiopatía coronaria, neuropatía autonómica grave, retinopatía proliferativa evolutiva, nefropatía diabética con CREA mayor a 2 o CLINES menor de 50 o hipertensión que responde a tratamiento. A modo de resumen, tenemos que evaluar en el control preconcepcional hemoglobina glicosilada, albuminuria, función tiroidea, principalmente en mujeres con diabetes tipo 1. ¿Ya? Y siempre discutir acerca del uso de métodos anticonceptivos. Algunas revisiones plantean la importancia de evaluar el síndrome de apnea obstructiva del sueño por algunos resultados adversos en el embarazo, evaluar el fondo de ojo y considerar un screening cardiovascular en mujeres que tienen diabetes de larga data u otros factores de riesgo importantes. Y indicar dentro del tratamiento no farmacológico una optimización del peso y alimentación saludable, una hemoglobina glicosilada menos de 6,5, la mayor parte de las mujeres requiere insulina para lograr esta meta, suspender otros hipoglicemiantes orales, indicar ácido fólico, vitamina D, vitamina C y descontinuar, como ya había dicho, estos fármacos que están contraindicados en el embarazo. Cuando ya se produce el embarazo, hay que derivar a atención terciaria. Ya el manejo es multidisciplinario con obstetras, diabetólogos, nutricionistas, matronas, enfermeras. Las bases del manejo de diabetes en embarazo son el régimen, autocontrol, insulina, evaluación seriada de complicaciones y un control obstétrico especializado. Recordar que las metas glicémicas del embarazo son muy estrictas. Y finalmente, ¿cuáles son los mensajes clave que me gustaría dejar? Que la diabetes y embarazo coexisten cada vez más frecuentemente, que el mal control se asocia a importantes complicaciones maternas y fetales, es clave la optimización metabólica y evaluación de complicaciones previa al embarazo. El diagnóstico y manejo de la diabetes tipo 2 está a cargo de la atención primaria, por lo tanto son los responsables de planificar el embarazo y que debería existir mayor comunicación entre el programa de salud cardiovascular y el programa de salud de la mujer en la atención primaria de salud. Muchas gracias.